Can Yaman y Demet Özdemir. Madre mía, que se ha dicho ahora sobre ellos es una auténtica bomba. ¿Estáis listos para el salseo gordo? Porque esto sí que ha sacudido a todos los fans, y no es para menos. Olvidaos de lo que habíais escuchado antes, porque lo que viene ahora es de otro nivel. Así que sí, parece que Can Yaman soltó una verdad sobre Demet Özdemir que dejó a todo el mundo boquiabierto. Y no estoy hablando de un simple se vieron en un café, no, no, no. Esto va mucho más allá y ha abierto un debate enorme. Para ser honestos, yo cuando leí esto, me quedé así, con los ojos como platos. Muchos dicen que Can es muy impulsivo, que habla sin pensar, ¿verdad? Siempre se le ha visto así, un poco pasional. Pero esta vez, señores y señoras, se ha superado a sí mismo. Parece que en una entrevista, o quizás en una conversación privada que se ha filtrado, quién sabe, Can Yaman se refirió a Demet de una manera que ha sido interpretada de 1000 maneras distintas. Lo que yo creo que está pasando es que Can, a pesar de todo el tiempo que ha pasado desde su ruptura, todavía guarda algo. Algo importante. Y ha decidido que era el momento de sacarlo a la luz. Y lo ha hecho de una forma que sinceramente no esperábamos. No ha sido un la echo de menos, Ha sido algo más, impactante. Imagino que muchos os estaréis preguntando, ¿qué ha dicho exactamente? Pues según lo que se rumorea y lo que se ha comentado en los foros turcos, y de ahí se ha ido expandiendo como la pólvora por toda Europa y Latinoamérica, Can Yaman se refirió a Demet como el gran amor de mi vida, pero ojo. Añadió un matiz que lo cambió todo. Dijo algo así como, fue el gran amor de mi vida, y quizás, si las circunstancias hubieran sido otras, todavía lo sería, boom. ¿Lo pilláis? Las circunstancias. ¿Qué circunstancias, Can? ¿Las tuyas, las suyas, las de la presión mediática, las de las productoras? Esto abre un montón de puertas a la especulación. Para ser honestos, es fácil pensar que está intentando reavivar algo, o quizás solo está siendo sincero sobre lo que sintió. Pero la forma en que lo ha dicho con esa coletilla, eso es lo que ha hecho que todos los fans se vuelvan locos. Por un lado, tienes a los románticos empedernidos, los que siempre quisieron que volvieran, que ven en esto una señal divina. Lo sabía. Todavía se quieren. Y luego tienes a los pragmáticos, los que piensan que Can está jugando, que es una estrategia para generar expectación antes de algún nuevo proyecto, o quizás para calmar las aguas después de algunas polémicas suyas recientes. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es real o es marketing? La verdad es que Demet Özdemir no ha dicho nada públicamente sobre esto. Y eso también dice mucho, ¿no creéis? Ella siempre ha sido más reservada. ¿Estará pensando en estas palabras? ¿Le habrán afectado? Imagino que debe ser incómodo escuchar algo así de un ex, sobre todo cuando ya has pasado página, o al menos, eso es lo que parece. Lo que sí es seguro es que esta declaración de Can Yaman ha puesto el foco de nuevo en su relación pasada, que fue de las más seguidas y queridas en su momento. La química que tenían en pantalla era espectacular. Y fuera de pantalla, pues parecía que también. Por eso cada vez que se les relaciona, aunque sea mínimamente, el salseo estalla. Y ahora, con esta supuesta verdad dicha por Can, la cosa se pone todavía más interesante. No es solo un comentario casual, es una reflexión sobre un pasado que él mismo califica de gran amor. Y esa idea de si las circunstancias hubieran sido otras, es la que nos deja pensando horas y horas. ¿Culpaba a alguien? ¿A algo externo? ¿A ellos mismos? Yo particularmente creo que Can es de esos que viven intensamente y cuando habla, habla desde el corazón. Pero también es cierto que el mundo de la fama es complicado, y a veces las palabras se usan de maneras que no entendemos del todo. Quizás sí que hubo un amor muy grande y quizás también hubo problemas muy grandes que impidieron que funcionara. Lo más intrigante es la reacción de Demet. Si ella estuviera completamente indiferente, quizás no le daría tantas vueltas. Pero como no sabemos qué pasa por su cabeza, la especulación es infinita. ¿Le habrá sorprendido? ¿Le habrá molestado? ¿Le habrá hecho sonreír en secreto? Esta historia es un claro ejemplo de cómo una sola frase puede desatar una tormenta de opiniones y teorías. Y es que al final, todos queremos creer en el amor, ¿verdad? Y si ese amor fue entre dos de los actores más guapos y talentosos de Turquía, pues, el salseo está garantizado. Así que la verdad de Can Yaman a Demet Özdemir que conmocionó a todos, ¿qué creéis vosotros? ¿Fue una confesión sincera de un amor que marcó su vida, o una jugada para mantenernos a todos enganchados a su historia?